Seguimos en Primera Plana con Alan Rydin, es corresponsal de New York Times en América Latina, y con Vilma Fuentes, escritora, periodista y corresponsal de La Jornada en México. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. No podía ser de otra forma porque estamos hablando de él hoy en Primera Plana, de Donald Trump, un año después de su elección como presidente de Estados Unidos. Estamos analizando de forma monográfica en el programa lo que han dado de sí sus primeros meses en la Casa Blanca. Hablamos de sus políticas, de la oposición que está encontrando y también de sus logros. Nos hemos acostumbrado ya, y les pregunto a los dos, empiezo por usted, señora Fuentes, a esa política de comunicación del tuit que lo veíamos en Donald Trump antes de llegar al poder, pero que sigue ejerciéndola como cabeza visible, como líder mundial. Sí. Lo increíble es que, por ejemplo, se sabe que el Papa tiene tweets, pero hay otras personas que se los hacen. Que Obama tenía tweets, pero había un secretariado. Pero este señor Trump hace él mismo sus tweets, solito, y apoya su dedo rapidísimo. Un poco como lo del escándalo de Valerie Travel. Hasta con errores ortográficos. Hasta con errores ortográficos, ¿cierto? Sí. Y bueno, es de una incompetencia rara en política, te decía, en historia y Y es claro que provoca una enorme preocupación dentro de la Casa Blanca. Por ejemplo, sus asesores alrededor, el jefe de la Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, el jefe del gabinete de él y todo. Ellos se despiertan como nosotros a estos sustos espantosos. Y la pobre vocera de la Casa Blanca, la verdad es que, bueno, le está pagando mejor que a nosotros, así que no lloro por ella tanto. Pero de todos modos, ella tiene que explicar a la mitad de cada día las cosas, y la pobrecita tiene que mentir, pero claramente mentir. Tiene que inventar. Sobre el último caso del terror, por ejemplo, cuando él dice que el mundo entero piensa que es que los Estados Unidos, todo el mundo ríe de los Estados Unidos por el programa de lotería y como dejan entrar. No, él decía, es un joke, ¿no? Entonces ella dice, no dijo eso. Y todo el mundo dice, pero espérate, ahí está. Así, es la locura. ¿Existe un ensimismamiento de Trump respecto a la política exterior con su propia interpretación del American First? Con esa idea de la supremacía estadounidense, que hay una parte de la población que quiere eso precisamente, los electores de Trump, que quieren sentirse los primeros en el mundo, quieren acabar incluso con la política ya iniciada contra el bloqueo cubano. Ayer se votó, solo Israel estuvo con Estados Unidos para votar contra el bloqueo. 191 naciones, creo, si no me equivoco, votaron contra ese bloqueo. Que no puede seguir, ¿no? De todos modos, Cuba ha demostrado en más de medio siglo de que quiere tener su forma de poder, su forma de vivir, su estilo de democracia o de política. Y a ellos les corresponde decidir, no a los otros. México era no intervencionista creo que fue hasta que el PAN pasó al poder. O Peña Nieto también, que ha querido meterse en intervención. La política de México fue siempre no intervencionista. Es decir, si Irak quiere tal régimen, que lo tenga. Si Estados Unidos quiere a Trump, pues que pongan a Trump, pero que se queden con él. Que no lo lancen a la calle, ¿no? Que se encierren efectivamente tras un muro. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de estadounidenses no votaron por Trump, que es un poco las paradojas del sistema, ¿no? Que Trump no es tan querido. De hecho, los índices de popularidad sí lo muestran, ¿no? Un presidente que a las primeras de cambio tiene niveles de popularidad mucho más bajos que los de Obama, que los del propio Bush. Señor Rydin, quería apuntar algo más. Bueno, la cosa es decir, la cuestión de intervención o participación o globalización. Cuando uno tiene el Tratado de Libre Comercio, que había oposición, sobre todo de las izquierdas en México, porque había temores por siempre, ¿no? Es un poco como los franceses tienen temor de los ricos, los mexicanos tienen temor de cualquier cosa que tiene que ver con los Estados Unidos. El hecho es que una de las ideas era también que México se iba a abrir más democráticamente. No hay que olvidar que eso ocurre durante el gobierno eterno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional.
firmado en 92, entre en vigor en 94. Entonces, la idea de que México estuviera presionado a dar más derechos laborales, más ejercicio democrático, gracias a esta apertura económica. Eso lamentablemente no ha ocurrido. Yo creo que efectivamente ha tenido para parte de la economía mexicana efectos positivos. No cabe duda que en el centro de México ha crecido una industria de una forma importante y ha dado muchos nuevos empleos. Alan, hay una cosa, esa movilidad de ascensión social de los años 50 se ha reducido mucho. Precisamente en esta novela hablo yo de esa movilidad social que hubo en México. Calzada de los misterios Calzada es de la los novela. misterios, sí, que lo tradujo en Actes Sud al francés. Y es toda esa época en que, me acuerdo, mi papá, por ejemplo, sale de un vecindario y llega a ser un director de periódico. Un primo mío sale de una familia muy humilde y llega a ser uno de los grandes constructores del país. Pero Vilma, era un momento en que se podía vivir en un país, es decir, México era un país con una economía totalmente protegida en aquel momento y se creció dentro de sí mismo, es decir, consumiendo a los consumidores que existían. Hoy en día ya no se puede, obviamente el mundo... No, ya no se puede. Entonces, por eso que el impacto del proteccionismo simplista... El mundo globalizado, de Trump, tan interconectado. Que dice que de repente se va a imponer America First, comprar americano, todo este tipo de cosas. Y eso, el impacto que puede tener sobre las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. Es un capitalismo arcaico que va para mal. Y la verdad es que es muy complicado. No sé si vamos a hablar de eso concretamente, de las negociaciones que van por muy mal camino, aunque ya han tenido 4 vueltas de negociaciones, habrá un quinto en México en noviembre, pero la posición de los Estados Unidos frente a México y Canadá ha sido de una posición inflexible y totalmente de su propio interés. Entonces, por ejemplo, se trata... Lo increíble es que, por ejemplo, en el caso con Canadá, donde ha sido más agresivo de una cierta forma en acciones de que con México hasta ahora, Canadá tiene un déficit comercial con los Estados Unidos. No es a la inversa. Canadá tiene pero sin embargo las medidas de tarifa, las medidas contra la compañía de construcción de aviones de Bombardier han sido contra Canadá. Bueno, en el caso de México va a afectar, se mezcla con toda la cosa de la inmigración, la idea de que México mandan los violadores, los asesinos, los ladrones y al mismo tiempo nos roban nuestros puestos de trabajo. Entonces todo es una mezcla nadie explicada. Pero es un discurso que ha calado en ciertas bolsas de población que querían o que se han sentido desamparados también por cierto establishment para haber comprado ese discurso. Muy extraño con Trump, es muy extraño y todavía aún más extraño es que no ha habido un efecto político todavía. Es lo siguiente, él fue elegido por una parte de la población que ha sufrido, vamos a decir, los blancos de partes de los Estados Unidos que no han podido avanzar. El blanco pobre. De las zonas desindustrializadas. Bueno, entonces él pone en su gabinete primero supermillonarios o billonarios que no tiene nada que ver con esta gente que lo ha elegido. Y segundo, una bola de gentes que están ahí por amistad, que son ignorantes. Es decir, se pone un jefe del programa de protección del medio ambiente que se ha puesto toda su vida, un hombre de energía que se ha puesto, en fin. Entonces, las puertas giratorias, sí. Y otra cosa, con el Tratado de Libre Comercio, si él cumple lo que quiere hacer, va a dañar a gente que ha votado por él. Sí. Eso es lo extraño. Sí, porque es el blanco pobre que describe muy bien Faulkner en sus novelas. El blanco pobre que necesita ser racista hacia alguien más bajo que él. Sí. ¿Sí? Sea el black, o sea el indígena, el indio, que lo meten a reservas, o sean los chicanos, los latinos, porque el blanco pobre necesita sentirse también parte de esa supremacía. Pero es absolutamente relacionado por los financieros que lo financian a Trump y que le financian una... La gran pregunta es, ¿en qué momento esta gente se va a dar cuenta que Trump no está gobernando por ellos?